Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias porque sabemos que así como te has revelado por medio de tu palabra todos estos días, hoy no será la excepción. Sabemos que al abrir tu palabra tú vas a revelar quién tú eres. Y vamos a ver lo grande y misericordioso que eres con nosotros. Lo gran amoroso que eres como Padre hacia nosotros y todas las cosas que haces por nosotros. Te pedimos que al nosotros contemplar tus palabras, nuestros corazones sean conmovidos y sean llevados al arrepentimiento. Estas cosas las pedimos en nombre de Jesús. Amén. Quería antes hacer un breve resumen de algunas de las cositas que se han discutido. Cuando Carlitos comenzó hace unos días atrás, que hablamos de la historia de Job, habían unos principios que entiendo que son claves también para el tema de hoy, ¿verdad? Cuando hacía referencia a Jehová extendiendo su mano, era ordenando a que los ángeles protectores, ¿verdad?, fueran liberados, y de esa forma es que la destrucción venía porque aquellos ángeles destructores aprovechaban y se quedaban y arrasaban con todo. ¿Está bien? Lo hemos aplicado a diferentes historias, cómo el enemigo utiliza ciertos elementos de la naturaleza y luego adjudica esa responsabilidad a Dios como si Dios hubiese hecho muchas de esas cosas, pero hemos visto a la luz de la palabra que es simplemente un engaño de Satanás, sino que Dios nos ama y que Dios todo lo que hace lo hace para salvarnos y para redimirnos. Sin embargo, hay historias que uno todavía, ¿verdad?, las ve y la mente natural todavía le cuesta un poco entenderla y le cuesta un poco aplicar esto a todo. Así que mientras sea posible, todavía nos quedan algunos días y vamos a estar compartiendo aún más historias, no solamente para ver la responsabilidad de Dios en el asunto, sino ver qué cosas nosotros podemos aplicar a nuestras vidas ahora que conocemos esta luz, a fin de que, ¿verdad?, nuestros corazones sean guiados a arrepentimiento. Y para eso vamos a comenzar en Éxodo, capítulo 12, versículo 23. Dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará al heridor en vuestras casas para herir. Muy probablemente no todas las versiones digan heridor. Quizá haya otra versión que diga el destructor. Quizá otras versiones digan el exterminador. Pero el heridor, el destructor, el exterminador se refieren a la misma persona. Y yo considero que esta historia de Egipto es una de las más terribles que yo creo que podemos experimentar en la Biblia. Estamos hablando de muchas enfermedades, muchas muertes. Aquí tengo algunas citadas: agua en sangre, ranas, piojo, peste, úlcera, granizo y fuego, langosta, tiniebla y oscuridad, y hasta la muerte de los primogénitos, dependientemente de la edad. Los niños murieron ahí en esa muerte de los primogénitos. Y para mí esta es una historia bastante, ¿verdad?, bastante complicada, pero a la luz de la palabra podemos encontrar grandes verdades que yo entiendo que van a ser una llave utilizando las herramientas que hemos aprendido hasta hoy. Y para eso vamos a ir un poquito más atrás, en Éxodo 11. Éxodo 11, versículo 4 comienza diciendo: dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Algo muy interesante es que Dios había advertido, previo a la plaga, todo lo que iba a suceder. Y no solamente advirtió, sino que una vez esas plagas eran efectuadas, eran tal como Dios lo había advertido antes. Y eso nos puede confundir un poco y puede llegar a pensar que, mira, no, Dios había dicho lo que iba a hacer y por eso lo hizo con su fuerza activa, porque él había predecido exactamente lo que iba a suceder y así mismo sucedió, como la plaga del primogénito. Dios, inclusive cuando no solamente Dios dijo, no, esto es lo que va a suceder al pueblo de Israel, que como había explicado ahora, que ese fue el mensaje que Moisés le llevó al faraón, sino que también cuando el faraón negó liberar a su pueblo, él le da instrucciones minuciosas ahora al pueblo a fin de que
no le afecte esta plaga que iba a estar ahora en Egipto. Está un poquito más al frente, en Éxodo 12, hay muchas instrucciones minuciosas. Sin embargo, yo me voy a enfocar en unos versículos particulares, comenzando en el versículo 12, ¿verdad? Todos esos versículos antes está diciendo cómo va a ser el proceso, lo que van a hacer, que van a pintar, todo eso lo está diciendo un poquito antes. Ahora, sobre esta plaga particularmente de primogénito, está diciendo esto: pues yo pasaré, en el versículo 12 de Éxodo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y yo me pregunto, ¿es Dios el heridor? ¿Es Dios el destructor? Habíamos visto en la historia del diluvio que también Dios dijo, yo voy a destruir la tierra. Sin embargo, cuando habíamos hecho el estudio del diluvio, nos descubrimos que ya la tierra estaba destruida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pero Dios se había hecho responsable de la destrucción que el mismo ser humano había causado, inspirado por Satanás. Sin embargo, en ese versículo 12 dice que Él va a herir a todo primogénito en la tierra de Egipto. Versículo 13 continúa diciendo, y la sangre os será señal por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y vuelve nuevamente en este versículo Dios como a hacerse responsable del asunto. Sin embargo, me quiero enfocar en un detalle en particular que dice, y pasaré de vosotros, ¿verdad? En la versión King James, en la versión en inglés, dice, I will pass over you. Y Passover es Pascua, ¿verdad? Es para que sepan, Passover es Pascua. Y Passover es pasar sobre. Así que si lo traducimos directamente de lo que dice de la King James sería, y pasaré sobre vosotros. Quiero que guarden eso en el clavito de la memoria porque lo vamos a utilizar como referencia en otras citas también. En ese mismo capítulo, ahora brincando al versículo 23, dice, hoy vamos a usar mucho la Biblia, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y voy a utilizar nuevamente la traducción de la New King James Version que dice, the Lord will pass over the door. El Señor pasará sobre aquella puerta, no, ¿verdad? Porque podemos llegar a pensar que ese pasará puede ser como que lo va a seguir de largo. Sin embargo, el contexto es que va a estar pasando sobre esa puerta. Y luego dice que no dejará entrar al heridor. En la New King James Version dice the destroyer, el destructor, ¿verdad? Porque el heridor, el destructor, el exterminador es la misma persona. Y yo me pregunto, si Jehová va a pasar por esa puerta y no va a dejar al heridor o al destructor entrar en la casa, ¿es posible que Jehová sea el heridor y el salvador al mismo tiempo? ¿De quién se protege? De sí mismo. ¿Verdad? Si llegamos a pensar que es Dios quien está hiriendo, si llegamos a pensar que es Dios el que va ahora a ejecutar con su fuerza activa la muerte de los primogénitos, y Él está diciendo que Él va a pasar sobre aquella puerta y no va a dejar entrar al heridor, pues Él va a estar en esa puerta para no dejarse entrar a Él mismo. Yo creo que esto puede causar un poquito de conflicto si lo leemos de esa forma, e inclusive traje una definición de diccionario que entiendo que aplica muy bien para esto, que es extorsionar. Extorsionar significa obtener una cosa de una persona mediante el uso de la violencia, las amenazas o la intimidación. Si Dios es el que va a ejecutar esta profecía, ¿verdad? O esta condena que se aplicó directamente a Egipto, y Él dice, mira, voy a herir. Si no quiere ser herido, esta es mi oferta. Ahora, yo voy a proteger a aquellos que cogieron mi oferta, pero aquellos que no, yo voy a ir después. ¿Acaso eso no es intimidación? ¿Eso no es una amenaza? Eso es extorsión. Es una tiranía. Es obligar a las personas a ceder a lo que yo quiero, porque si no, yo los voy a coger y los voy a destruir. Hay un meme que Carlito me había enseñado, que yo sé que está en redes sociales, lo voy a poner en pantalla a aquellos que no lo han visto, que es Jesús en una puerta. ¿Qué hace? Y el que está dentro grita, ¿quién está ahí?
Y él dice, soy Jesús, déjame entrar. ¿Por qué? He venido a salvarte. ¿De qué? De lo que te voy a hacer si no me dejas entrar. Y quiero que sepan que este meme está publicado en páginas de ateos, ¿verdad? En páginas de ateos, mofándose del cristianismo y de la forma de pensar en muchas de las historias, porque la realidad es que este tipo de historias presentan a un Dios que te quiere salvar de él mismo. Un Dios que te quiere salvar de lo que él te va a hacer si tú no lo dejas. O si tú no haces y si tú no sigues sus instrucciones. Es para que ustedes vean, eso es extorsión. Y aparentemente podría ser una contradicción si lo leemos así a simple vista, pero tenemos que aplicar lo que hemos aprendido con el lenguaje figurado de la Biblia para poder comprender aún mejor esta historia. Y yo he hecho una tabla comparativa con muchos versículos bíblicos. Vamos a leer por lo menos entre 5 a 10 versículos. Así que vamos a avanzar con la Biblia. Juan 8:44. Vamos a ver qué dice Juan 8:44. Y esta tabla comparativa, lo que hicimos fue organizar algunas características de Dios versus, para contrastarlas con algunas características del enemigo. Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Aquí le aplicamos dos cosas. Es un homicida y desde el principio, y es el padre de la mentira. Es un homicida y es un mentiroso. Ahora vamos a contrastar qué dice la palabra ahora acerca de nuestro Dios. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tenemos a alguien que es homicida, que destruye desde el principio, que es un destructor, y otro que es un creador, otro que restaura las cosas, que es capaz de coger estas cosas destruidas y ahora hacerlas nuevas. ¿Usted se imagina que el mismo que te destruya te cree nuevamente? ¿Hace sentido eso? Juan 14:6. Juan 14:6. Habíamos hablado ahorita que Juan 8:44 no solamente le aplicó a Satanás el ser homicida, sino también el ser un mentiroso. Pero a mí, Juan 14:6 me dice lo siguiente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Satanás es el homicida. Satanás es el destructor. Y tenemos en contraste, Dios es el restaurador. Satanás es mentiroso. Es lo único que sabe hacer mentira. Es el padre de la mentira. Sin embargo, dice Jesús, yo soy la verdad. Contrastando completamente diferente el carácter de Satanás. Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora no solamente le aplicamos que es un mentiroso, que es un homicida, que es un destructor, sino que también es el acusador. Ahora, ¿qué tenemos de parte de Dios? Salmos 34:7. Salmos 34:7 dice lo siguiente. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Uno te acusa, el otro te defiende. Y si quieres ver otro tipo de defensa, podemos ir a Primera de Juan 2:1. A Primera de Juan 2:1.
que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos el contraste de uno que es homicida, de uno que es destructor desde el principio, versus uno que es el restaurador, que es el creador. Tenemos uno que es el mentiroso y el otro que es la verdad. Tenemos el otro que es el acusador y el otro que es el defensor. Hebreos 2.14. Vamos a ver qué nos enseña Hebreos 2.14. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Quién tiene el imperio de la muerte? Ahora, ahorita habíamos leído algo. Yo soy el camino, la verdad, ¿y qué cosa? Y la vida. Uno tiene el imperio de la muerte, pero el otro tiene el imperio de la vida. No podemos mezclar ambas cosas. Y la última, Juan 10:10, dice, el ladrón no viene, sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y con este versículo tenemos el contraste completamente. Uno es ladrón, pillo, destructor, y el otro ha venido únicamente para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y pudiésemos hacer un contraste de muchas cosas, como por ejemplo, uno es el exterminador. Y yo quiero que sepan que el exterminador, busqué antónimos de exterminar en Word Reference, así que quiera hacer la asignación, y me salieron 3 antónimos de exterminar. Número 1, salvar. Número 2, crear. Y número 3, proteger. Eso me estuvo bien curioso, porque uno es el exterminador, y exterminador es contrario a salvador, exterminador es contrario a creador, exterminador es contrario a protector. Yo creo que mi Dios es mi salvador, yo creo que mi Dios es mi protector, yo creo que mi Dios es mi creador, pero es contrastado. No puede uno ser el exterminador y ser el salvador al mismo tiempo. No puede brindar enfermedad y también brindar la salud. Santiago 3, 11 y 12, acompáñenme en un momento. Santiago 3, versículo 11 y versículo 12. Santiago 3, 11, 12 dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y salada. La fuente de salvación, la fuente de restauración, no puede ser vida, pero también será ahora fuente de destrucción y muerte. O es la fuente de la vida o es la fuente de la muerte, pero no puede ser ambas cosas. Si o el agua está salada o el agua está dulce, pero el agua no puede estar, no sé cómo llamarle al agua mezclada. Él no puede decir yo soy vida y ofrecer la muerte. Él no puede decir yo te voy a salvar y rescatar cuando yo te voy a exterminar. No podemos mezclar ambas cosas. Vamos un momentito a Lucas 13:11. Es de una historia que probablemente todos conocemos, de esta mujer que llevaba 18 años enferma, encorvada. Yo traje en esta ocasión este texto solamente, la versión nueva versión internacional, que entiendo que tiene una frase que me gustó mucho. Y estaba allí una mujer que por causa de, una versión dirán, un espíritu de enfermedad. La nueva versión internacional dice, y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma, andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Un demonio la tenía encorvada. La enfermedad no viene de Dios. Un espíritu de enfermedad no viene de Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro. Por eso es que Jesús iba sanando, iba libertando a la gente, porque la gente estaba con espíritu de enfermedad
Y él, que es espíritu de restauración y espíritu de vida, podía sacar ese espíritu de enfermedad. Pero no podemos pensar que el espíritu de enfermedad viene del espíritu de la vida. No hay manera de pensar igual. Y para eso tengo una cita de espíritu de profecía, que la tienen en sus papeles, que es la primera, que dice, de Ministerio de Curación, página 75 y página 76. En sus milagros, el Salvador manifestaba el poder que actúa siempre en favor del hombre para sostenerle y sanarle. Por medio de los agentes naturales, Dios obra día tras día, hora tras hora, y en todo momento para conservarnos la vida, fortalecernos y restaurarnos. Cuando alguna parte del cuerpo sufre perjuicio, empieza el proceso de curación. Los agentes naturales actúan para restablecer la salud, pero lo que obra por medio de estos agentes es el poder de Dios. Todo poder capaz de dar vida procede de Él. Cuando alguien se repone de una enfermedad, es Dios quien lo sana. La enfermedad, el padecimiento y la muerte son obra de un poder enemigo. Satanás es el que destruye, Dios es el que restaura. Clarísimo. Y tengo una cita que también habla de lo mismo en otro libro que dice: la enfermedad, el padecimiento y la muerte son obra de un poder enemigo. Satanás es el destructor, Dios es el restaurador. No podemos mezclar ambos espíritus. Dios no puede ser el restaurador y el destructor al mismo tiempo. O es el restaurador o es el destructor. Y claramente yo creo que Satanás es el destructor y mi Dios el restaurador. Apocalipsis 9:11. Apocalipsis 9:11. Dice lo siguiente: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. ¿Quién es el ángel del abismo? El enemigo. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y en español, destructor. En latín, exterminador. Tiene, ¿verdad? No es yo no sé qué, yo no conozco mucho de ese idioma, pero anyway, se traduciría en español exterminador, el destructor, el exterminador es el ángel del abismo. Y no podemos llegar a pensar que el mismo destructor es el mismo ángel exterminador, que el mismo ángel exterminador era Jehová, que es el restaurador. No podemos aplicarle eso a ambas personas. Y algo bien interesante es que Dios advertía al faraón sobre cada cosa que iba a ocurrir. Y tú dices, pues entonces fue Dios, que es lo que estábamos hablando ahorita. Sin embargo, la razón por la cual Dios estaba advirtiéndole al faraón era porque el Señor quería también proteger a faraón. El Señor quería proteger a los egipcios. Él no quería que ninguno de ellos pereciera. Ezequiel 18:32. Si me pueden acompañar. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. A Dios no le agrada la muerte. Podemos ser tentados a llegar a pensar que Dios quería matar a los egipcios, que Dios quería matar a los primogénitos, porque estaba cansado ya. Porque estaba cansado, estaba molesto. Y él quería, oye, si Dios hubiese querido exterminar a esa gente, él no hubiera tenido que esperar las 10 plagas. Él no hubiera tenido que hacer advertencia, él simplemente lo hubiera exterminado y ya. Pero Dios no es así. La revelación que Dios nos ha dado en su palabra es que Él es misericordioso, que Él todo lo sufre, que Él prefiere pacientemente esperar y sufrir nuestras propias consecuencias para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no se agrada de la muerte. Y cada advertencia no era que Él estaba diciendo, esto es lo que te voy a hacer porque a mí me encanta extorsionar a la gente. No, no era eso. Él simplemente estaba advirtiendo para que Faraón se acogiera a su protección. Advirtiendo para que los egipcios se acogieran a su protección y para que su pueblo también se acogiera a la protección, porque Dios no quería que ninguno de ellos hubiera perecido. Nadie, que ninguno de ellos hubiera sufrido una plaga ni siquiera. Como habían mencionado en la historia del diluvio, hablando sobre Cristo como la fuente de vida, Cristo también estaba sufriendo con ellos las plagas. No podemos pensar que Cristo estaba ajeno a esa situación y simplemente Él que se echaban y yo me quedo acá relax. No, Cristo estaba allí sufriendo con ellos, padeciendo y sintiendo sus padecimientos físicos mientras ellos estaban allí, sufriendo esas plagas. No podemos pensar que Dios estaba tranquilo, relax, contento de haber enfermado, o como dice la Biblia, que se aplica a Él, de que ellos hayan enfermado o que hayan hasta destruido su vida. Así que
con esto en mente vamos a ir a Éxodo 7, versículo 2 al 4, hablando de esta advertencia que Dios hizo a través de Moisés al faraón para que dejara a su pueblo salir de Israel. Había una promesa que Dios le había dado al pueblo de sacarlos de Egipto, de la servidumbre. Y mira lo que Jehová habló con Moisés en Éxodo 7, versículo 2, dice: tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y a Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y me llama mucho la atención una parte del texto que dice: y yo endureceré el corazón del faraón. Es Dios quien va a endurecer el corazón de Faraón. Y yo voy a hacer aquí una analogía. Yo recuerdo haber llamado a una persona para que me trabajara el terreno de casa con digger. Y me dijo: no podemos porque ha llovido mucho y hay que esperar que la tierra coja sol para que se seque y se ponga dura. Así que el sol es un agente que endurece la tierra, ¿o no? La endurece. Ahora, ¿cuál es el efecto que tiene el sol sobre un glaciar? Lo derrite. ¿Acaso el sol tiene un poder de endurecimiento o de ablandamiento, ¿verdad? No sé si es una palabra, pero la mencioné como quiera, para este tipo de cosas? Oye, la misma luz puede generar en una tierra un efecto de endurecimiento y en un glaciar un efecto de derretirse y convertirse en líquido. En este mismo texto dice: y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto. Y este yo pondré mi mano sobre Egipto me recordó a lo que ya Carlito había explicado en la historia de Job, cuando él extendió su mano. Pero habíamos aprendido que este extender de mano no es que Dios está allí dando y tal. Es dando la orden para que aquellos que decidieron rechazarle, pues respetando su libre albedrío, porque Dios está limitado a su carácter. Él es así, él no va a cambiar. Y él, con mucho dolor, tiene que retirar su protección y permitir que los ángeles ajenos a su reino hagan su obra destructiva, porque Dios no destruye, Dios no es el destructor, Dios es el restaurador. Tengo una cita adicional que se encuentra en Deseado de toda la gente, página 289. Dice: no es Dios quien ciega los ojos de los hombres y endurece su corazón. Él les manda luz para corregir sus errores y conducirlos por sendas seguras. Es por el rechazamiento de esta luz como los ojos se ciegan y el corazón se endurece. Con frecuencia, esto se realiza gradual y casi imperceptiblemente. Viene luz al alma por la palabra de Dios, por sus siervos o por la intervención directa de su espíritu. Pero cuando un rayo de luz es despreciado, se produce un embotamiento parcial de las percepciones espirituales y se discierne menos claramente la segunda revelación de la luz. Así aumentan las tinieblas hasta que anochecen el alma. Interesante, ¿no? No es que Dios dice: yo quiero destruir a Egipto, voy a hablar con el faraón y ahora yo voy a endurecer su corazón para que él diga que no. Y ahí yo puedo soltar y liberar las plagas. Y cada vez que yo hable con él, yo quiero que él endurezca ese corazón para yo seguir enviando plagas hasta matar a su primogénito. No, Dios no se agrada de ninguna de esas cosas. Dios solamente quería que ellos se arrepintieran, que ellos escucharan su advertencia. Y el rechazamiento de la luz, el rechazamiento de la voz de Dios a través de Moisés y de Aarón, provocó que el corazón de Faraón fuera endurecido. Vamos a volver nuevamente a la historia del exterminador, a la historia de la muerte de los primogénitos. Había una promesa que Dios le había dado y que decía: y he dicho que yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra de los cananeos, Eteo, Amorreo, Fereceo, Heveo y Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. ¿Y cómo lo hizo? Pues nosotros evidentemente conocemos la historia, y lo hizo a través de las plagas. Así que volvamos nuevamente a Éxodo, capítulo 12. Y el versículo 23, que ya lo habíamos leído, lo vamos a leer nuevamente. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará
a Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ya habíamos dicho que la palabra que se emplea para pasar a Jehová a aquella puerta es Passover, que es Pascua, que es pasar sobre, ¿verdad? Y por eso es que se origina la Pascua en esta situación. Y un poquito más abajo, en el versículo 27, dice, vosotros responderéis, que ahí tenemos el contexto inmediato también traducido al español, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y yo me pregunto, ¿cómo pasar sobre algo protege a alguien de un agente que quiere destruir? ¿Verdad? Esa fue la pregunta que estuve meditando hoy. ¿Cómo Jehová pasar sobre las casas, Jehová pasar sobre las puertas, protege de algo externo que venga sobre ellos? Y me encantó un texto bíblico que conseguí. Mateo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Pasar sobre ellos para protegerlos del destructor es como cubrirlo con sus alas. Lo que Jehová hizo con todos ellos fue cubrirlos como gallina cubre a sus polluelos. Así es como Jehová protege a su pueblo y no permite que el destructor, el heridor, entre a las puertas para hacer daño. Sin embargo, si hoy estamos vivos, no podemos olvidar que estamos siendo protegidos por el protector. Estamos siendo protegidos por el Señor, como una gallina protege sus polluelos. Y algo bien interesante es, nosotros muchas veces hemos fallado. Nosotros muchas veces hemos cometido muchos errores y con todo yo aún estoy vivo. El heridor no ha venido y me ha quitado la vida. Significa que la gallina me sigue protegiendo. Aún sigo bajo su protección y muy probablemente cada una de mis faltas, cada una de mis deslices, cada una de mis malas acciones, es como yo con mi piquito estar hiriéndolo y picoteándole las alas. Y él ahí, mira, con dolor, pero queriendo que yo no sea destruido por el destructor, me sigue protegiendo ahí. Como gallina sus polluelos y nosotros ahí tratando de salir y tratando de hacer y forcejeando con la gallina. Sin embargo, la gallina sigue protegiendo a su pollito. Del mismo modo, Dios sigue protegiéndonos porque Él no quiere que ninguno perezca y prefiere sufrir nuestro dolor. Prefiere permanecer soportando cada una de nuestras faltas. Y como habíamos estudiado, que decía Hebreo, que lo exponemos a vituperio, lo crucificamos nuevamente, exponiéndolo a la agonía de la crucifixión, pero Él prefiere continuar sufriendo la agonía de la crucifixión en lugar de dejarte suelto, porque Él sabe que el destructor está ahí listo para matarte. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Debemos ser más agradecidos. Debemos aceptar la protección que Él tiene para cada uno de nosotros. Ahora, volviendo nuevamente al versículo que estábamos, Éxodo 12, 23. Dice lo siguiente. Éxodo 12, versículo 23. Lo hemos leído algunas veces. Dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará sobre aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Yo creo que ya hemos hablado sobre la pregunta, pero la voy a volver a hacer. ¿Es Dios el destructor? Si Él es el restaurador, Él no puede ser el destructor. Y tenemos una cita que traje también. Esta primera es de Joyas de los Testimonios, tomo 6, que dice, Satanás es el destructor. Dios no puede bendecir a los que se niegan a ser sus mayordomos fieles. Todo lo que puede hacer es permitir a Satanás que realice su obra destructora. Vemos que vienen sobre la tierra calamidades de toda clase y de todo grado. ¿Y por qué? El poder restrictivo del Señor no se hace sentir. ¡Wow! Esta cita es poderosa. Es Satanás el destructor. Y las calamidades que se sienten es cuando el poder restrictivo de Dios ya no se hace sentir. Pero no es su obra de destrucción.
es que simplemente él retiró su protección. Otra cita que tenemos en Patriarca y Profeta, página 283 y 284, dice: los que hubiesen dejado de cumplir las instrucciones del Señor habrían perdido su primogénito por obra del destructor. Muchos de los egipcios habían sido inducidos a reconocer al Dios de los hebreos como el único Dios verdadero, y suplicaron entonces que se le permitiese ampararse en los hogares de Israel cuando el ángel exterminador pasara por la tierra. Fueron recibidos con júbilo y se comprometieron a servir de allí en adelante al Dios de Jacob y a salir de Egipto con su pueblo. Sigue diciendo: pero a ningún hogar de Israel llegó el ángel exterminador. La señal de la sangre, garantía de la protección del Salvador, estaba sobre sus puertas y el exterminador no entró. A la medianoche hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese muerto. Todos los primogénitos de la tierra, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales habían sido heridos por el exterminador. No puede ser Dios. ¿Quién hizo todo esto? Sería extorsión. Conflicto de los siglos, nuestra penúltima cita. No podemos saber cuánto debemos a Cristo por la paz y la protección de que disfrutamos. Y me detengo aquí. A veces nosotros damos por sentado la protección. Damos por sentado que al siguiente día hemos de amanecer con vida. Pero olvidamos la bendición de ser protegidos. Olvidamos que es Dios quien nos protege con sus alas. Como gallina protege a sus polluelos. Él es quien nos protege. La protección no es inherente en nosotros. La paz no es inherente en nosotros, proviene de Dios. Y cada día que nos levantemos debemos decirle gracias al Señor, porque aún me has protegido. Gracias, Señor, porque yo sé que tú no quieres que yo perezca. Gracias porque tú quieres que yo pase al arrepentimiento. Pon ese arrepentimiento en mí, que también es un don que yo necesito. Sigue diciendo la cita. Es el poder restrictivo de Dios lo que impide que el hombre caiga completamente bajo el dominio de Satanás. Los desobedientes e ingratos deberían hallar un poderoso motivo de agradecimiento a Dios en el hecho de que su misericordia y clemencia hayan coartado el poder maléfico del diablo. Pero cuando el hombre traspasa los límites de la paciencia divina, ya no cuenta con aquella protección que le libraba del mal. Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión, sino que abandona a su propia suerte a los que rechazan su misericordia, para que recojan los frutos de lo que sembraron sus propias manos. Todo rayo de luz que se desprecia, toda admonición que se desoye y rechaza, toda pasión malsana que se abriga, toda transgresión de la ley de Dios. Y sabemos que el pensar mal de Dios es transgredir su ley, porque es transgredir su voluntad, es transgredir su carácter. Son semillas que darán infaliblemente su cosecha. Cuando se le resiste tenazmente, el Espíritu de Dios concluye por apartarse del pecador y éste queda sin fuerza para dominar las malas pasiones de su alma y sin protección alguna contra la malicia y perfidia de Satanás. No podemos pretender que nosotros tenemos la fuerza para vencer. Es Dios quien tiene la fuerza, es Dios quien tiene la protección, es Dios quien te protege y que quiere que tú y yo seamos salvados. Él es el que quiere restaurar nuestra vida. Muy probablemente estemos maltratados por el destructor. Muy probablemente estemos maltratados por enfermedad o por muchas otras situaciones. Sin embargo, Dios quiere restaurarte. Como vimos ahorita, contrastado con el poder del enemigo. Él quiere hacerte una nueva criatura. Él quiere recrearte. Primera de Pedro 5:8. Aquellos que puedan me acompañan, por favor. Este versículo lo hemos oído muchas veces. De mi perspectiva siempre lo he oído de forma negativa ¿verdad? Como una estrategia de miedo para despertarme en situaciones que probablemente uno se siente, ¿verdad?, frío espiritualmente, y a veces como estrategia de miedo. Sin embargo, esto ahora cobra más sentido. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Imagínense la ilustración de la gallina.
Ahí están sus polluelos, bajo su cerco de protección. Pero hay un ejército al lado, esperando que a la primera que alguien salga de ese cerco de protección, están listos para, como león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso es que Dios prefiere sufrir. Por eso es que Dios prefiere protegernos a pesar de que nosotros seamos a veces desconsiderados. Porque sabe que si nos suelta un segundo, va a ser suficiente tiempo para que Satanás entre y comience a destruir nuestras vidas. Y Él no quiere que nosotros seamos destruidos. Y ahora leyendo la última cita de Conflicto de los Siglos, página 600. Un solo ángel dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios y llenó al país de duelo. Cuando David ofendió a Dios al tomar censo del pueblo, un ángel causó la terrible mortandad con la cual fue castigado su pecado. El mismo poder destructor ejercido por santos ángeles cuando Dios se lo ordena. ¿Y cuál es ese poder destructor que hacen los santos ángeles cuando Dios se lo ordena? Retirarse. Lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita. Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. Están esperando ahí que a la primera que vean que Dios da el permiso, que Dios le extiende su mano y retira su protección, ¡sac! Como león rugientes, buscando a quien devorar. Salmos 78, versículos 49 y versículos 50. Salmos 78, versículos 7-8, versículos 49 y versículos 50. Dice la palabra de Dios: envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores o un ejército de ángeles malos. Y yo me pregunto y me detengo aquí, ¿Dios tiene ángeles malos? Lo que yo conozco de la historia es que estos ángeles malos abandonaron su morada y permanecen aquí buscando trabajo que hacer. Dios no tiene ángeles malos. Ahora, ¿cómo envió Dios ángeles malos entonces? Si Dios no tiene ángeles malos. Lo sigue diciendo en el versículo 50. Dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. El contexto del versículo está ahí, resumido en esos dos versículos. Dios los entregó. Entregó su vida a la mortandad, no los eximió de la muerte, no los protegió, no los cercó. ¿Cómo los entregó? Pues liberando su protección y quedaron expuestos para que los ángeles malvados hicieran su trabajo. Pero no podemos pensar que la obra de destrucción es una obra de Dios. Y quiero que sepan esto, es un ejercicio que tenemos que hacer, como ha dicho Evans, en toda la historia y pasar trabajo y sudar. Pero no podemos aplicarle la obra de destrucción a Dios en ninguna historia bíblica y ni en lo que ha de suceder en el futuro. Dios nunca ha sido el destructor y Él nunca va a ser el destructor. Él no va a cambiar ahora. No, nunca fui el destructor, pero ahora al final del tiempo, ahora sí voy a ser el destructor. No, Dios no es el destructor. Su única obra es la obra de salvación, la obra de restauración y la obra de llevar arrepentimiento a todos aquellos para que ellos puedan participar de los gozos que preparó de antemano desde la creación del mundo. Así que podemos casi concluir con esta pregunta. ¿Dios protege a Israel allá en Egipto de sí mismo? No puede protegerse de sí mismo, lo que implica que Dios protegió a aquellos que creyeron en esa protección. El arca de salvación, el arca de Noé, que Noé fue preparando durante esos 120 años de predicación. Cada martillazo, dice la sierva, que eso era predicación. Mira, va a llover, móntense, antes que se cierre la puerta, móntense. Dios tenía que tomar una decisión.
La gente había rechazado su protección, pero él no quería dejarlo y soltarlo así. Él quería que todo el mundo pudiera hacerlo y buscando más oportunidades. Así como hizo con el faraón dando la advertencia. Y cada plaga era peor que la otra, y cada plaga era peor que la otra. Y Dios no quería liberarlos y soltarlos completamente porque Dios no quería nunca que ellos fueran destruidos. De la misma forma, 120 años de predicación en el diluvio. Martillazo tras martillazo. Me imagino los cuartones, los paneles, la brea, todo eso. Para que ninguno de ellos pereciera. Pero una vez ellos fueron rechazados, Dios entonces protege a aquellos que creen en su protección y que quieren su protección. Él no va a forzar a nadie a recibir una protección que no quieren. Y así como en los tiempos de Noé, que Dios protegió esa arca de salvación, que todo aquel que estuviera allá adentro también hubiera sido salvo con Noé. Así como en los tiempos del faraón, todos aquellos que pintaron con la sangre del cordero, símbolo de ese ángel, de ese Dios acampando alrededor de los que le temen y defendiéndolo, todos aquellos que hubiesen hecho eso, hubiesen sido protegidos por el Dios que protegió a las casas del pueblo de Israel y no hubiesen perecido por las manos del destructor. Y culmino con estos 3 versículos. Salmo 125:2. Salmo 125:2. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Dios está como monte alrededor de su pueblo, protegiéndolo del destructor. Segunda de Samuel 22:3. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Él nos protege, Él es nuestro escudo. Y un versículo que ya leí y ya cité, Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y esto no se acaba aquí. Esto no se acaba aquí. Sabemos, porque Dios ha declarado en su palabra, que viene en el futuro una destrucción. Y esto no es un mensaje de miedo, hermano. Esto no es un mensaje de miedo. Él simplemente nos los advierte porque Él no quiere que ninguno perezca en esa destrucción. Él quiere que todos nosotros gocemos de su protección, pero de la única manera que podemos hacerlo es conociendo su carácter. ¿Cómo tú has de confiar en alguien que tú no conoces? Tú no te vas a entregar a alguien que tú no conoces. Así que la exhortación de en esta noche es: conozcamos cada vez más a Dios. Mañana nos vamos a volver a reunir. Vamos a estudiar otra historia también bastante interesante. Lo vamos a estar haciendo también el martes y el miércoles. Continuemos conociendo el carácter de nuestro Dios a fin de que nosotros podamos ceder a nuestra voluntad para aceptar su voluntad y gozar de esa protección que nos libra de las manos del destructor. Ahí donde estás, si puedes estar de rodillas, vamos a orar. Padre de amor, te agradecemos lo bueno que eres con nosotros. Te agradecemos la revelación que tú todos los días nos das de tu palabra. Te agradecemos que nos cubres con tus alas como gallina cubre a sus polluelos. Pedimos, oh Señor, que perdone nuestros pecados. Cada problema, oh Dios, que presentamos acá, que te hemos causado dolor a ti y a tu Hijo. Cada vez que, cuando no somos agradecidos, Señor, y te exponemos a la agonía de la crucifixión, te pedimos que nos perdones. Y que tú pongas en nosotros el verdadero arrepentimiento, oh Señor. Y que también pongas en nosotros el gozo de la salvación, de no solamente saber que tú nos has salvado, sino que también nos permitas compartir tu palabra a fin de que otros también puedan entrar en esta puerta de salvación. Úsanos con poder, danos más herramientas a fin de poder predicar tu evangelio, Dios, a toda tribu y lengua. En el nombre de Jesús. Amén.